inicio a nuestra jornada. Vamos a ver algunas cosas que les decía posiblemente repetitivas, pero sí es importante, ya no tenemos la oportunidad de tener una forma cómoda de hacer esta presentación. Y vamos a ver acá el contenido del tema número 1 que estábamos estudiando. Ya vimos la definición de derecho notarial. Haciendo un pequeño resumen, habíamos dicho que el derecho notarial es un conjunto de normas jurídicas, principios doctrinarios que regulan la función notarial, la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado, y vimos esa definición de derecho notarial. Vimos que el objetivo del derecho notarial, el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Ya sabemos qué es un instrumento público. Todo documento autorizado por notario es un instrumento público. Vimos que el notario tiene 7 instrumentos públicos que puede autorizar. Vimos las formas de autorizar los instrumentos públicos, las antefirmas ante mí, por mí ante mí, que están reguladas en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Vimos también el contenido del derecho notarial. ¿Qué contiene el derecho notarial? Bueno, el derecho notarial, su contenido son las partes contratantes, el notario y el instrumento público. Ese es el contenido del derecho notarial. Por eso, cuando pedimos la lectura, el estudio del contrato de servicios profesionales, del artículo 2027 a 2036 del Código Civil, porque ahí están reguladas. Si estudiamos el contenido de esos artículos, vamos a encontrar regulado los derechos y las obligaciones que tiene tanto el cliente, el sujeto paciente y el notario. Entonces, del contenido del derecho notarial son las partes contratantes. Y ahí en el contrato de servicios profesionales está regulado cuáles son los derechos de la parte contratante, pero también está regulado cuáles son las obligaciones de la parte contratante. Y de la misma manera está regulado cuáles son los derechos del notario, del profesional, y cuáles son los derechos, las obligaciones del profesional, es decir, en este caso, del notario. Eso ya lo habíamos estudiado y les pedí favor que leyeran, estudiaran los artículos relacionados al contrato de servicios profesionales. Dentro de las características, me recuerdo que logramos ver cuáles son las características del derecho notarial. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. No puede encasillarse dentro de la clasificación tradicional de derecho público, derecho privado. También actúa en la fase normal del derecho, es decir, en aquella fase normal llamada in jus vivere, y confiere certeza y seguridad jurídica. 4 características que mencionamos el día viernes y que hicimos alguna alusión en cuanto a la forma que están regulados jurídicamente. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, pues no tengan pena en interrumpir, no me van a interrumpir, al contrario, me van a ayudar para que yo pueda descansar un poquito de hablar, porque vengo de la otra sección y entonces es un poquito agotador, al menos en los días que empezamos. Los principios del derecho notarial son los que vamos a empezar a estudiar ya el día de hoy. Cuáles son las fuentes, cómo surge el derecho notarial y la relación que tiene el derecho notarial con otras áreas del derecho. Cuáles son los sistemas del derecho notarial. Vamos a encontrar algunas formas de ver los sistemas del derecho notarial. Cuántos sistemas existen de derecho notarial. Algunos dicen que son 2, otros dicen que son varios. Entonces vamos a ver ahí las formas o los sistemas del derecho notarial que conocen la doctrina y por supuesto que conoce la legislación. Bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación de lo que hemos visto. Sus leyes que tienen que tener presentes, sus leyes tienen que ser físicas. Acordémonos que yo les pedí favor que las leyes fueran físicas. Vamos a ver un poquito esto. Un poquito de problema con la cámara. Bien. Este va a ser el contenido del punto número 1, que es el punto que estamos estudiando, y vamos a entrar a analizar
y a las partes del contenido programático. Creo que esto lo habíamos mencionado en la primera sesión que tuvimos el día lunes, los grados académicos o el grado académico, los títulos que nos confiere la facultad al momento de egresar de nuestra querida facultad. Vamos a tener un título de notario, vamos a tener un título de abogado y un grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Ya vimos la diferencia entre uno y otro, vimos la diferencia en ser abogado y ser notario, dónde están regulados los requisitos para ser abogado y dónde están regulados los requisitos para ser notario. Además de eso, vimos dónde actúa el abogado y dónde actúa el notario. Eso ya lo habíamos visto para que tengamos clara la diferencia entre abogado y notario. A partir ya de este curso, ustedes tienen que tener presente que se están formando para notarios. Nos olvidamos un poquito de ser abogados y nos vamos a pensar ya que somos notarios. Entonces vamos a referirnos al notario, ¿sí? El abogado tendrá su función ante los órganos de jurisdicción y el notario va a tener fe pública. El abogado no tiene fe pública. Muchas veces nos confundimos que somos la misma persona, pero cuando estoy actuando como abogado no tengo fe pública. Cuando estoy actuando como notario tengo fe pública a través de la firma y el sello que hemos registrado en la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces vemos ahí algunas diferencias. Vemos el abogado está ante un juez, está ante un tribunal, ante un órgano jurisdiccional, tiene audiencias, puede ser una audiencia de carácter civil, de carácter procesal penal, o puede ser una audiencia de familia, distintas clases de audiencias, pero siempre va a ser ante un juez. Mientras que el notario en su oficina le explica a las partes cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones que va a contraer al firmar un instrumento público, y eso es lo que estamos ejemplificando ahí, cuál es la función de cada uno de ellos, el abogado y el notario. El arancel del abogado está regulado en el decreto 111-96 del Congreso de la República, mientras que el arancel del notario lo encontramos regulado de los artículos 106 al 109 del Código de Notariado, donde vamos a encontrar regulado el arancel que aplica el notario para el cobro de sus honorarios. Este es el lugar donde descansan los restos de don Rolandino Pasagieri. Él es considerado el padre del derecho notarial. Él fue el primer escribano que se dedica a hacer estudios profundos del derecho notarial, y gracias a él existe el área de derecho notarial como una parte de la ciencia del derecho. Él estructura cómo debe de redactarse una escritura pública. Él es el que hace las partes, redacta, expone cuáles son las partes que integran una escritura pública, cuáles son las partes que integran un acta notarial. Él es el fundador de la Escuela de Bolonia, y como consecuencia de eso fue la primera escuela que se dedica al estudio del derecho notarial como una parte de la ciencia del derecho. Vemos entonces la definición de notario, y habíamos dicho que el notario es un profesional del derecho, y decíamos que es un profesional porque conformidad con el artículo 2 del Código de Notariado, para ejercer el notariado se requiere tener un título facultativo o su incorporación con arreglo a la ley. Y ahí habíamos recomendado leer el artículo 87 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 del Código de Notariado, de la función del notario. Y también el 154 de la Constitución Política de la República. Vimos que como el derecho notarial es una unidad, pero está integrado por dos elementos, el elemento jurídico y el elemento doctrinario. El elemento doctrinario es esa envoltura que tenemos, que contiene las teorías, las definiciones, los principios, las características. Es el elemento doctrinario que es parte de nuestra formación profesional para poder tener el conocimiento de estos elementos, teorías, definiciones, características, principios, que es lo que vamos a ir desarrollando en los puntos del programa. Y como habíamos dicho, el derecho es uno. Este es el círculo que tratamos de hacer allá en la pizarra. El derecho es una unidad. El derecho no puede dividirse, no puede separarse. Entonces, como consecuencia de ello, tenemos acá que
El derecho es una unidad, es ese círculo que tenemos ahí. Sin embargo, ese círculo, esa unidad, ese infinito, se clasifica por áreas, algunos les llaman ramas, pero se clasifica de esta manera. Ahí tenemos la clasificación, no podemos separarlo. Nosotros lo vamos a hacer con fines académicos. Con fines académicos vamos a extraer la parte que nos corresponde del derecho notarial, pero con la intención de poder hacer una exposición, una explicación de los elementos que integran el derecho notarial. Porque aquí vamos a encontrar el derecho constitucional, vamos a encontrar el derecho civil, el derecho mercantil, por supuesto, también el procesal mercantil, pero este es un ejemplo. Aquí no nos va a dar espacio para todas las áreas del derecho, solo para que conceptualicemos, que tengamos la idea cómo se puede clasificar el derecho. Vamos a encontrar también el derecho administrativo, vamos a ver qué relación tiene el derecho notarial con el derecho administrativo. Con el derecho registral ya mencionamos en la sesión anterior, mencionamos algunos registros en los que se inscriben los actos o los contratos que autoriza el notario. Con el derecho procesal, tanto procesal civil, procesal penal. Con el derecho penal, en el artículo 3, numeral 4, hay algunos delitos que están regulados en el código, que si el notario es condenado por alguno de esos delitos, ya no puede ejercer la función notarial. Y ahí tenemos el derecho notarial. Pongan la atención a esa parte del derecho notarial porque con fines académicos lo vamos a extraer para hacer alguna exposición. Y tenemos el derecho inmobiliario, que tiene mucho que ver, a diferencia con el derecho registral. Es decir, aquí faltan, por supuesto, que faltan áreas del derecho, pero es para que tengamos el concepto, la idea, cómo se clasifica el derecho. Vamos a extraer la parte del derecho notarial y, el derecho fiscal nos aparece por ahí todavía. Y entonces vamos aquí a traer, vean, aquí vamos a extraer el triángulo del derecho notarial y siempre viene con su envoltorio alrededor, que es la parte científica, la parte doctrinaria, que está integrado por los principios, las teorías, las definiciones y las características, ¿no?, que regula el derecho notarial. Ya en la sesión anterior vimos que regula la teoría formal del instrumento público. Hicimos una explicación en qué consiste la teoría formal del instrumento público. Vimos también la función notarial, eso que algunos tratadistas le llaman el qué hacer del notario. Pero entonces nos preguntamos, ¿y qué hace el notario? ¿Qué hace el notario en el ejercicio de su profesión? Pues eso es la función notarial y explicamos algo en cuanto a la función notarial. Y por último vimos la organización legal del notariado. Siempre las normas jurídicas del derecho notarial pueden clasificarse en 3 grupos. Como vemos ahí, hay un grupo de normas jurídicas de derecho notarial puro, hay un grupo de normas jurídicas de derecho notarial aplicado y hay un grupo de normas jurídicas de normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Y si ustedes ven, este es el contenido prácticamente de los programas del derecho notarial 1 al derecho notarial 4. Porque ahorita vamos a ver derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, con algunos elementos que vamos a exponer. En el derecho notarial 2 ya vamos a ver más el derecho notarial puro y el derecho aplicado en la práctica, cómo se redacta una escritura, cómo se redacta un acta notarial, en dónde encontramos los requisitos para cada uno de estos instrumentos. Además del código notariado, hay otros artículos que regulan elementos de forma, requisitos de forma de los instrumentos públicos. Y las normas de jurisdicción voluntaria, que ya es el notariado 3, donde ustedes van a aplicar sus conocimientos jurídicos para poder diligenciar asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, además de eso, recuérdense que les hice la observación que lo íbamos a extraer únicamente por asuntos de estudio, de exposición, de análisis, pero no podemos separarlo. No podemos hablar de un derecho notarial puro sin el derecho constitucional, sin el derecho procesal, menos con el derecho notarial aplicado. No podemos sin el derecho mercantil, cómo se regula, cómo se redacta un acta notarial de asamblea, cómo se redacta una escritura de constitución de sociedad mercantil.
mercantil, es decir, no podemos separarlo de las demás áreas del derecho. ¿Qué impuestos? ¿A qué impuestos están sujetos los actos o contratos que autoriza el notario? No podemos separar. Nosotros lo estamos haciendo acá, insisto, porque es únicamente con fines de la exposición, para que no nos llame la atención las demás áreas del derecho. Es posible que hay quien diga, es que a mí me fascina más el derecho constitucional, a mí me gusta más el derecho procesal, a mí me gusta más el derecho laboral. Entonces, para evitar eso, mejor nos concentramos en el área del derecho notarial. Bien. Si hay dudas, preguntas, comentarios, no duden en interrumpir porque no me molesta. Y solo les voy a pedir favor 2 minutos porque le voy a enviar el enlace al licenciado Sebastián, que nos acompañó en la otra sección, que él quería acompañarnos acá. Les voy a pedir 2 minutos, por favor. Ya le envié el enlace al licenciado Sebastián, que ya nos acompañó. Hay alguien más que quiere entrar. El día de ayer me permití enviarles el programa del curso. Quisiera que me confirmaran si lo recibieron, porque era una prueba para poder determinar si nos funcionan los correos electrónicos que me proporcionó Control Académico. También de eso, mi favor de que en el aula de Classroom, en el aula virtual, por favor que consignen su nombre completo, por favor. Yo espero únicamente que me confirmen que han terminado las asignaciones extemporáneas, que me confirmen si no hay cambio de sección. Algunos se van, otros vienen, o de alguna u otra manera se modifica la cantidad de estudiantes. Solo espero que pase eso. Yo ya imprimo, ya me imagino que será ya en los primeros días del mes de febrero, imprimo la lista que me manda Control Académico, la comparo con la lista que tengo en el aula virtual, y esto me sirve para los efectos de enviarles sus variantes. Necesito que consignen su nombre, por favor, de completo, por favor. Ahí está el licenciado Sebastián. Muy bien. Bienvenido, licenciado Sebastián. Me alegra que ya nos esté acompañando. Espero que la próxima semana nos acompañe personalmente allá en la facultad. No tenga miedo porque no va a pasar nada. Ya se va a arreglar toda la situación. Bien. Entonces, estábamos hablando sobre el contenido del derecho notarial. Ahí tenemos una gráfica. Creo que esto nos puede ayudar un poquito más a poder analizar el tema que habíamos expuesto. Y continuando con esto, vamos a ver, aquí está el contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Pues las partes contratantes. Es decir, el comprador, el vendedor, el arrendador, el arrendatario, el mandante, el mandatario. Son las partes contratantes. Con esto tenemos que recordarnos muchos elementos del derecho civil. Acordémonos que los contratos, los negocios jurídicos, tienen 3 elementos. El elemento personal, que son los que contratan, y que atendiendo la denominación del contrato, así se les va a denominar al elemento personal. Si se trata de una compraventa de bien inmueble, será vendedor y comprador. Si se trata de un mandato o de un poder, será mandatario y mandante, o poderdante y apoderado. Si se trata, por ejemplo, de un contrato ¿de qué podríamos? Mandato, compraventa, de arrendamiento, dependiendo de la naturaleza y la forma del contrato, así se le va a denominar a las partes contratantes. En notariado, las partes contratantes son los clientes. Son las personas que requieren de nuestra función notarial. Se les llama sujetos pacientes, así se les llama en derecho notarial, las partes contratantes, porque nuestros clientes va a ser el que compra y el que vende, los dos, porque el notario es imparcial. El notario tiene que ser imparcial, tiene que explicarles cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones en forma recíproca de cada uno. Entonces, por eso en derecho notarial se llaman partes contratantes, se llaman clientes, se llaman sujeto paciente, así les llama la doctrina. Y por eso les recomendé que leyéramos el contrato de servicios profesionales,
porque ahí vamos a encontrar los derechos y las obligaciones de los contratantes. ¿Qué derecho y qué obligación tiene el que contrata mis servicios profesionales como notario? Y por eso es importante que ustedes lo analicen, lo lean y vayan encontrando en cada artículo qué elemento hay. Hay un derecho, hay una obligación que tiene el notario o que tiene la parte contratante. Por eso es un elemento del contenido del derecho notarial. Ahí tenemos un ejemplo. El notario está ante las partes contratantes, les explica el negocio jurídico, y las partes contratantes, por supuesto, que van a exponer sus dudas que tengan en cuanto no solo a sus derechos, sino también a las obligaciones que van a surgir del negocio jurídico, de esta relación de derecho. El notario. El notario es otro elemento del contenido del derecho notarial. Ya vimos que el notario es un profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional del derecho? Porque de conformidad con el artículo 2 del Código del Notariado, el notario es un profesional del derecho. Para ejercer el notariado se requiere título facultativo. Si leemos el artículo 2 del Código del Notariado, vamos a encontrar ese elemento que el notario requiere el título facultativo para ejercer o su incorporación con arreglo a la ley. Tengo aquí mis códigos al alcance. Yo les pido favor que para la próxima ya tengan ustedes sus códigos, porque les voy a pedir favor que vayan leyendo ustedes los artículos también. En el artículo 2 se regula, ¿sí? ¿Quién pide la palabra? Yo le quedara para leer, pero ya no. Hágame favor, pues miren, me va a ayudar enormemente, lo voy a agradecer. Artículo 2. Para ejercer el notario se requiere ser guatemalteco. Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 60. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglado en la ley. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ser notario, honradez. Ser notaria, honradez. Ser de notoria. Ajá, honradez. Ser de honradez. Bien, entonces para ejercer el notariado se requieren, ahí están los requisitos que se requieren para ejercer el notariado. Sí, Eddie, le escucho. Sí, licenciado, solo agregaríamos que un requisito que no se menciona ahí, ¿verdad? Pero que también lo regula la Constitución es tener un colegiado activo, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución. Muy bien, Eddie. Sí, justamente eso era lo que les iba a mencionar, a pedir que leyeran el artículo 90 de la Constitución Política. No se menciona en el Código de Notariado porque la colegiación profesional es producto de la Constitución de 1946. En 1946 surge, producto de la Revolución del 44, y que estuvo de presidente Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, los presidentes de la época de primavera guatemalteca. Surge no solo la Constitución Política de la República, así se le llamó. Después de eso hubo estatutos fundamentales, hubo Constitución Política, hubo reglamento general, algo así se le llamaba cuando había golpe de Estado provocado por personas que tenían intereses políticos y económicos sobre Guatemala, personas extranjeras. Pero el código, la Constitución Política, la colegiación es producto de esa colegiación. Y entonces, como la Constitución es el ordenamiento jurídico superior, ya no se reguló en el Código Notariado. Lo que está en la Constitución definitivamente hay que atender en primer lugar. Y como usted dice correctamente en el artículo 90, y por eso surge la ley de colegiación profesional obligatoria, que es otra ley que tenemos que estudiar también, y les recomiendo que la agreguen ahí a la lista si no la mencioné en su oportunidad. Pero es importante, si usted tiene, Eddie, la Constitución al alcance, le voy a pedir favor
de leer el artículo 87 de la Constitución Política de la República. ¿Tiene su Constitución ahí? Sí, licenciado. Hágame por favor, 87. Artículo 87. Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, los títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejerzan una profesión con título o que hayan sido autorizados legalmente para ejercerla. Bien, entonces ahí tenemos en qué consiste la incorporación. Porque el artículo 2 del Código Notariado, en uno de sus numerales, exige que para ejercer el notariado se obtenga el título facultativo, que es lo que ustedes están persiguiendo a través de su formación jurídica, científica y doctrinaria, obtener el título facultativo. Pero los guatemaltecos que obtienen el título en el extranjero pueden ejercer siempre y cuando sigan el procedimiento de incorporación. ¿Y ante quién se sigue ese procedimiento de incorporación? Pues de conformidad con el artículo 87, ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la única que puede autorizar un título de un notario guatemalteco que lo ha obtenido en el extranjero. Eso hay que tener muy presente. Por eso, esa es la incorporación con arreglo a la ley. Y entonces vemos que el notario es otro elemento del contenido del derecho notarial. Ya vimos las partes contratantes y el notario. Bueno, vamos a ver. Licenciado, no sé si... ¿Manjari? Sí, así se dice, Manjari. No sé si puede repetir lo de incorporación con arreglo de ley. Es que me quedó medio claro, pero no sé si lo podría repetir como para quedar segura. Le voy a pedir permiso para tomarla como el ejemplo, Mayari. ¿Usted es guatemalteca? Yo tengo doble nacionalidad, soy colombiana y guatemalteca. Bueno, pues hablemos de la nacionalidad guatemalteca. ¿Usted, guatemalteca, va al extranjero, obtiene el título de notaria? No sé si en Colombia sí, en el sistema latino. Obtiene el título de notaria en una universidad de Colombia o en la Universidad Notarial de Argentina, obtiene el título de notaria. Y como es guatemalteca, viene a Guatemala, pero para hacer efectivo, para que tenga validez el título que usted como guatemalteca adquirió en el extranjero, tiene que seguir el procedimiento de incorporación ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es el Consejo Superior Universitario quien conoce su solicitud para poder darle validez a ese título de notario que ha obtenido en el extranjero. Esa es la incorporación, con arreglo a la ley. Con arreglo a la ley porque hay que aplicar la Constitución Política en el artículo 87, hay que aplicar los estatutos de la Universidad de San Carlos para poder continuar con el trámite de incorporación. No sé si ahí ya le queda más claro poniéndole a usted como ejemplo. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Bien, entonces tenemos ahí de que el notario es un elemento del derecho notarial del contenido. Ya vimos las partes contratantes, el notario. Y el otro elemento que mencionamos en su oportunidad es el instrumento público. El instrumento público, ahí está un ejemplo de una escritura pública, se redacta en papel sellado especial para protocolo, tiene 25 líneas por cada lado y vemos que esto es una copia de una escritura. A esto se le llama testimonio porque va a ser una copia, no es el original. Y entonces vemos que la escritura pública, el instrumento público y un acta notarial que se redacta en papel simple, eso es el otro elemento. Siempre que aquí son 7, se recuerda. Yo solo pongo 2 aquí porque para no llenar de mucha imagen la presentación, pero sí para que tengamos la idea que
el instrumento público en aquellos 7 elementos que hemos mencionado forman el tercer elemento del contenido del derecho notarial. Recapitulemos, el contenido del derecho notarial es las partes contratantes, el notario y el instrumento público. No sé si hay alguien que quiera preguntar. Sí, licenciado, buenas tardes. Usted mencionaba que el instrumento público lleva 25 líneas de cada lado. Eso es el protocolo de siempre, 25 líneas. Correcto, así es. Y su regulación de las 25 líneas la encontramos en el artículo 33, numeral 10, de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Ahí está el fundamento jurídico y son 25 líneas por cada lado. En el caso del acta notarial, también como es en papel simple, no tiene los renglones, o no tiene las líneas, solo los renglones, pero también son 25 líneas, con la diferencia que aquí si optamos por 50 líneas en un solo lado, lo podemos hacer. El problema es que artículo 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y les decía que en el acta notarial, como no tiene las líneas, los renglones pueden ser 50 en un solo lado, pero el problema que tendríamos es que no podemos hacer salvados, no podemos entrerreglonar. Ese sería el problema si utilizamos las 50 líneas. Entonces, más aconsejable es a renglón abierto, 25 líneas por cada lado, y entonces si cometemos algún error, necesitamos hacer algún entrereglonado, lo podemos hacer con mucha facilidad. Bien, entonces ahí tenemos los 3 elementos del instrumento público: las partes contratantes, contrato de servicios profesionales, el notario, que ya vimos que para ejercer, el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública, la función pública 154 de la Constitución Política de la República, y que para ejercer el notariado se requiere título facultativo, artículo 2 del Código de Notariado, o la incorporación con arreglo a la ley. La incorporación se debe realizar cuando el guatemalteco, ese es un requisito esencial, el guatemalteco, acordémonos que hay guatemalteco de origen y guatemalteco naturalizado. El guatemalteco, sea de origen o naturalizado, adquiere el título en el extranjero y para hacerlo valer en Guatemala debe de seguir el trámite o las diligencias de incorporación. ¿Ante quién? Ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos ahí el tema del contenido. Y aquí vimos, como ya no pude poner, bueno, no es que no haya podido, sino no quise cargar de tantas imágenes el ejemplo de instrumento público, pero aquí están los artículos de los otros instrumentos públicos, las auténticas, las protocolaciones, la toma de razón de legalización de firma y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Entonces aquí tenemos de 5 más el acta notarial que ya vimos en ejemplo y de escritura pública, ahí están los 7 instrumentos públicos que el notario puede autorizar de conformidad con la ley. Bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, porque vamos a entrar entonces a los principios del derecho notarial. Sí, ¿Voy a regresar un momentito a la diapositiva anterior, perdón? Claro que sí, con mucho gusto. Nos regresamos. ¿Esta? Sí, gracias, ya está. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces les decía, vamos a ver los principios del derecho notarial. Algunos de ellos tal vez ustedes ya los han estudiado, no como derecho notarial, pero es posible que los hayan estudiado como principios del derecho procesal, porque ahí encontramos principio de publicidad también. Los principios del derecho notarial son varios, son varios, pero nosotros vamos a estudiar o vamos a mencionar los más elementales, los más fundamentales que estimamos, porque dependiendo del autor, así pueden clasificarse los principios. Hay quienes clasifican hasta 25 o 30 principios. Nosotros vamos a tratar de estudiar los que tienen más trascendencia y los ubicamos en la legislación guatemalteca. El principio de rogación. El principio de rogación no es más que el derecho de petición, que está regulado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República.
Lo que pasa es que como aquí es una actividad especial del ejercicio profesional del notario, la legislación y la doctrina le llaman principio de rogación. El principio de rogación está regulado en la legislación guatemalteca en el artículo 1 del Código de Notariado, donde regula que el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte. En esa palabra, requerimiento de parte, ahí está el principio de rogación. Cuando las personas llegan y le solicitan al notario que desean realizar un negocio jurídico, que desean realizar un acto con consecuencias jurídicas. Alguien ya en la sesión anterior mencionaba el testamento, la donación por causa de muerte, la identificación de persona. Entonces ahí encontramos actos que tienen efectos jurídicos, o los contratos, el negocio jurídico. El negocio jurídico puede ser civil o puede ser mercantil. Si nosotros leemos en el Código Civil, en el artículo 1575, eso es algo que eso me imagino que ustedes ya lo leyeron, ya lo estudiaron en sus cursos de Derecho Civil, pero vamos a ver algo que nos va a servir acá. En el artículo 1575 encontramos la forma de los contratos. Allá mencionábamos que los contratos tienen 3 elementos: el elemento personal, el elemento formal, ahí está, la forma. Puede ser un contrato. Le escucho, Verónica. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo? Vamos a ir leyendo del 1575 en adelante. Aquí encontramos la forma de los contratos. ¿Cómo puede ser la forma? Puede ser verbal. ¿Habrá contrato verbal? Sí, puede haber contrato verbal. Acordémonos que en Guatemala se sigue el principio de consentimiento. Basta con el consentimiento. Podemos realizar un contrato verbal. También se puede realizar en documento privado. Más adelante vamos a ver qué es un documento privado, cómo se clasifican los documentos privados. También se puede realizar ante un acta levantada ante un alcalde. Van las personas ante el alcalde y le piden que haga constar, que redacte un contrato. También se puede realizar un contrato verbalmente y también se puede realizar por escritura pública. Ahora, el asunto es saber cuándo el contrato puede ser verbal, cuándo debe ser en escritura pública. Y vamos a encontrar en el artículo 1575, el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. El contrato mayor de 300 quetzales debe constar por escrito, no en escritura, no, por escrito. ¿Qué quiere decir eso? Un recibo ya está por escrito. Un documento privado ya está por escrito. Un acta levantada ante el alcalde ya está por escrito. Por escrito. El contrato que exceda de 300 quetzales debe de constar por escrito. Si no excede de 300 quetzales, puede ser verbal, como un acuerdo verbal, de palabra. Pero aquí está aquella clasificación: naturaleza del negocio jurídico. Ya vimos, contratos que no excedan de 300 puede ser verbal. Los que pasan de 300 quetzales, digamos 300 quetzales, 1 centavo en adelante, ya no hay centavos, pero vamos a ver. Si le presta a su vecina 200, es verbal. Sí, si le presta a su vecina 200, es verbal, y que se los pague. Está un poco complicado, porque es su vecina, ¿verdad? Bueno, pero sí puede ser verbal. Ahora, veamos. En el caso del contrato, cuando es mercantil, eso quiere decir que los anteriores son civil. El contrato anterior, ese que pasa de los 300 o que no pasa de los 300, son de naturaleza civil, porque aquí vienen ahora si el contrato es mercantil. Eso quiere decir que el contrato está regulado en el Código de Comercio. Hay compraventa mercantil. Ahí están los contratos mercantiles en el Código de Comercio. Si el contrato es mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de los 1000 quetzales.
si no pasa de los 1,000 quetzales. Aunque ahora ya está discutible porque ustedes van y compran un objeto, una mercadería, un bien que no exceda de los 1,000 quetzales, le dan una factura. Ya está por escrito. Ahí ya está por escrito. Pero aquí este artículo nos sirve para hacer la clasificación de la naturaleza del contrato. Civil y mercantil. 1575, primer párrafo, contrato civil. 1575, segundo párrafo, contrato mercantil. Le escucho, Darling. Licenciado, en conclusión, en la naturaleza civil sería verbal menos de 300, ¿verdad? Y para mercantil, mercantil sería si se pasa de los 1,000. Sí, Okay. Puede ser verbal hasta 1,000. Así es. Muy bien, entonces vemos, vean, esto es muy importante, porque este es el principio de relación. Y entonces vamos a encontrar que en el 1577, vean, esto es muy importante, por favor. Yo sé que ya lo saben, ya lo leyeron, ya lo estudiaron en su curso de civil, pero esto es muy importante para el curso de notariado. Deben constar en escritura pública. Ahora veamos, porque ya vimos la forma, el elemento formal, el elemento personal, el elemento formal. Deben constar en escritura pública. ¿Qué contratos deben constar en escritura pública? Ustedes pueden hacer una subnómina, hacer una lista. ¿Qué contratos deben? Deben, así. Pueden, no, porque pueden es, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Esto es pueden, pero deben es imperativo. ¿Qué contratos deben de constar en escritura pública? Hacen una sublista. Y los vamos a clasificar en dos grupos. Miren qué bonito estudiar el derecho. Ustedes van a hacer contratos que deben constar en escritura pública y van a ser dos grupos, con base al 1576. Deben constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en la legislación civil y mercantil cuáles son los contratos calificados como solemnes. Los contratos calificados como solemnes son aquellos cuyo artículo exige que para su validez deben constar en escritura pública. ¿Sí? Hacen una lista y no son muchos. Por más que busquen, no son muchos. ¿Qué contratos civiles deben constar en escritura pública? Bueno, los calificados como solemnes. ¿Sí, Cristian? No, licenciado, solo le iba a mencionar los contratos. No está mencionando. Es Cristal, disculpe. Gracias. Entonces, ¿qué contratos deben de constar en escritura pública? Ustedes escriben. Lo mejor es escribirlo. Yo sé que lo pueden encontrar y lo pueden jalar y pegarlo, pero miren, cuando uno escribe las cosas, se le quedan más y las comprende más. Hacen una subhoja y dicen, ¿qué contratos deben de constar en escritura pública? 1, los calificados como solemnes. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuáles son calificados como solemnes en la legislación guatemalteca? Buscan ustedes el contrato calificado como solemne, buscan el fundamento jurídico y lo escriben. Y son como 5 nada más. Menos, creo que son 4. Civiles. Ahora, mercantiles. ¿Qué contratos mercantiles deben de constar en escritura pública? Ahí son también como 5. No son muchos. Y entonces van a su código de comercio, buscan qué contratos deben de constar en escritura pública regulados en el código de comercio. Uno está en el 777 del código de comercio, por ahí va a encontrar uno. Y hacen su lista, ¿no? Y su fundamento jurídico. Entonces ya tenemos el primer grupo. Deben de constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Yo voy a otorgar un mandato y le digo a la persona, mira, te encargo, me vas a representar porque voy a comprar un inmueble, me representas. Pues podrá ser gestor de negocios, pero no es mandato.
El mandato 1686 del Código Civil, el mandato para su validez debe de constar en escritura pública. Cuando el artículo menciona debe constar en escritura pública, lo está calificando como solemne. Renta vitalicia. La renta vitalicia debe constar en escritura pública. Ya lo está convirtiendo en contrato solemne. Ya les dije 2. Pero para que tengan la idea, ¿no? Para que tengan la idea. Y aquí se trata de compartir y no de sorprender. Sí, Eric, le escucho. Licenciado, solo otra cosa. También se tendrán que escribir en escritura pública aquellos contratos que desean inscribirse en el registro, ¿verdad? En cualquiera de los registros. Ahorita vamos a terminar con este grupo y entramos con el otro grupo, que es el que usted está mencionando correctamente. Entonces vemos ahí, les recomiendo, hagan su nómina, hagan su lista, cómo se clasifican los contratos o cómo se clasifica el negocio jurídico, pues puede ser civil, puede ser mercantil. ¿Cuáles son contratos civiles que deben de constar en escritura pública? Pues hacen ustedes un grupo, los calificados como solemnes. Y el otro grupo, justamente el que menciona Eli, que está regulado también en el artículo 1578, perdón, no es ese, en el 1576 del Código Civil. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse, ¿qué diferencia habrá entre la inscripción y la anotación? Es que miren, cuando uno está estudiando el derecho, y yo siempre lo he dicho, el estudiante de derecho es muy curioso, pregunta, se plantea las preguntas cuando está estudiando. ¿Qué diferencia habrá entre inscribir y anotar? Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, eso creo que lo mencioné la sesión anterior, no solo es un registro, y todavía les dije, hagan una nómina de contratos que se inscriben en el registro de la propiedad, hagan una nómina de contratos que se inscriben en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, pero por favor, donde participe el notario. Porque, por ejemplo, alguien me hizo una lista la vez pasada y me dice, se inscriben en el registro civil del Registro Nacional de las Personas los nacimientos. El notario no tiene nada que ver en el nacimiento. Será un médico, un cirujano, un pediatra o no sé qué categoría será quien atienda los partos. Pero será un médico. El notario no tiene nada que ver. Alguien me dice, las defunciones. Tampoco el notario no tiene nada que, afortunadamente, no tiene nada que ver con lo de las defunciones. Bueno, salvo para el proceso sucesorio, pero el notario no inscribe las defunciones. No, entonces tenemos que buscar actos o contratos donde participa el notario. Por ejemplo, en el registro civil, capitulaciones matrimoniales, unión de hecho, matrimonio, eso se inscribe. Pero el cambio de nombre no, porque no es contrato. Identificación de persona, es exacto, no es contrato, pero exacto. Está en el artículo 5 del Código Civil. Entonces buscan ustedes así en el código y hacen su nómina, hacen su lista. Y consignan matrimonio y qué artículo. ¿En qué artículo está regulado que se inscribe en el registro civil? Porque el 78 es la definición de matrimonio. Ahí no se menciona que se inscribe en el registro. Sí, le escucho, Darly. Licenciado, para estas listas puedo usar fichas bibliográficas. Sí, esto es optativo, esta es una recomendación que yo me permito hacerles para que vayamos tomando el concepto del desarrollo de los temas. Eso es únicamente una idea que yo me permito hacerles, porque así les va a quedar claro a ustedes. Vean, estos artículos son muy fundamentales, Entonces, ya vimos que dos grupos, sí, le escucho, Román. Buenas tardes, licenciado. Perdón, se me entrecortó, pero la nómina es por el registro civil, registro de las personas. ¿Y qué otro fue el que mencionó, perdón? Vea, como la vez pasada me recuerdo que en la clase presencial mencionamos distintos registros. Usted puede hacer su nómina. Yo le dije, haga una nómina de registros. ¿Qué registros tenemos? El registro electrónico de poderes. ¿Qué se inscribe en el registro electrónico de poderes? Tenemos el registro de la propiedad. ¿Qué se inscribe en el registro general de la propiedad? ¿Qué vamos a inscribir?
Lo mismo que se inscribe en el registro general de la propiedad de la zona central, se inscribe en el segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, por eso solo les menciono uno, ¿no? ¿Qué se inscribe en el registro? Otro, ¿qué se inscribe en el registro de personas jurídicas? Y usted pone uno sus 3, 5 actos, donde intervenga el notario, ¿verdad? Donde intervenga el notario. ¿Qué se inscribe en estos registros? En el registro mercantil. ¿Qué se inscribe en el registro mercantil general de la República? Usted se va al Código de Comercio, por ahí por el artículo 322, 323, ahí va a encontrar qué se inscribe en el registro mercantil general de la República. Está haciendo a la vez su nómina de registros, pero también está incluyendo actos o contratos que se inscriben en esos registros. ¿Le parece? Gracias, licenciado. Muy bien. Bien, entonces veamos, todo esto es producto del principio de rogación. Porque las personas van y le dicen, pues, ¿qué le van a decir, licenciado? Nos queremos casar, es lo más común. ¿Qué le están pidiendo? Que autorice su matrimonio. Va a autorizar el matrimonio de las personas que le han requerido, con base al principio de rogación, el ejercicio de su profesión. Entonces vemos ahí, estos artículos son muy importantes en cuanto a la clasificación de los contratos desde el punto de vista notarial. Aquí ustedes ya los estudiaron desde el punto de vista civil. Aquí lo estamos aplicando al notario, ¿sí? En escritura pública. En conclusión, ¿qué contratos deben constar en escritura pública? 1. Civiles, los calificados como solemnes y los que deban de inscribirse en algún registro público. 2. Mercantiles, los calificados como solemnes y los que deban de inscribirse en registro público. Aunque aquí se limita un poco el registro porque casi solo se refiere al registro de mercantil. Hay actos o hay contratos que se inscriben en más de un registro. Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, una vez autorizado el matrimonio, deben de inscribirse en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Ya que está inscrito en el registro civil, si uno o los dos contrayentes son propietarios de bienes inmuebles, también se inscribe en el registro de la propiedad. Y si uno o dos son comerciantes, también se inscribe en el registro mercantil. ¿Ve? Hay contratos que se inscriben en más de un registro. ¿Sí, Darlene? Licenciado, y si uno es extranjero, también se da el aviso al Diario Centroamérica, ¿verdad? No, ahí lo que se hace es una publicación. Sí, las publicaciones. Sí, pero esa publicación es por si alguien se quiere oponer. Afortunadamente. Okay. Ahí digo a mis clientes, no tenga pena, nadie lo lee el diario oficial, pero sí tenemos obligación de hacer una publicación haciendo del conocimiento que un extranjero o una extranjera va a contraer matrimonio con un guatemalteco o con una guatemalteca. Esa publicación tiene vigencia 6 meses. Una vez publicado, tiene 6 meses para autorizar el matrimonio. Si se pasa de los 6 meses, tiene que volver a hacer otra publicación. Pero yo pensé que lo que usted me iba a decir es que cuando el notario autoriza un matrimonio también de un extranjero, debe de remitir el aviso al consulado. Se remite... No. Yo me refería a las publicaciones en el diario. Sí, pero esas son publicaciones, no es inscripción en ningún registro. Ok, gracias, Lee. Bueno, entonces vemos ahí el principio de rogación, esa parte a requerimiento de parte. Lo difícil está cuando es por disposición de la ley. Cuando leemos que el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte. Eso es bien sencillo de explicar. Cuando es por disposición de la ley, es cuando hay un artículo que obliga al notario a autorizar un instrumento público. ¿Habrá algún artículo que me obligue a autorizar un instrumento público? Sí, hay varios. En el artículo 101 del Código Civil encontramos uno. ¿Alguien tiene su Código Civil que me haga favor? Esta sección está más... Mire, los felicito. Ustedes están más participativos que la otra sección. Preguntan, participan, y eso creo que es muy interesante. Eso es muy bueno.
Se lo leo. Ahí vamos a ver, Rosita pidió la palabra, por el orden. ¿Sí, Rosita? Actas de matrimonio, artículo 101. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deben llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de culto en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muy bien, gracias. Vemos, ahí están 3 funcionarios que autorizan matrimonio. Los alcaldes tienen un libro. Cuando vemos el tema de matrimonio vamos a tener algunos ejemplos. ¿Sí, Efraín? Licenciada, disculpe, ¿qué dijo que eran esos? ¿Esos eran actos que deben de llevar registro a los notarios por obligación o cómo era? Disculpe. No. Es un ejemplo que vamos a exponer en cuanto a la actuación del notario por disposición de la ley. Por disposición de la ley. Es decir, aquí ninguna persona llega a su oficina. Aquí es la ley. Pero veamos la secuencia. Rosita nos hizo favor de leer el artículo 101 del Código Civil. Y menciona o regula este artículo que los alcaldes autorizarán el matrimonio en un libro. Ellos tienen un libro para... Los ministros de culto también un libro que les autoriza el Ministerio de Gobernación. Los notarios, ¿qué es lo que nos interesa? En acta notarial. ¿Ese es un instrumento público, lo que hemos citado? Sí, es un instrumento público. Las personas llegan y le manifiestan al notario el deseo de contraer matrimonio, a requerimiento de parte. Ahí está actuando a requerimiento de parte. ¿Para qué lo requirieron? Para que autorice el matrimonio. Llega el notario, llega el día y la hora que se ponen de acuerdo, llega el notario, autoriza el matrimonio con las solemnidades que regula la ley, que lo vamos a ver el próximo semestre, y autoriza el acta notarial. ¿Qué hace con el acta notarial? Pues ese artículo 101 que nos hizo favor Rosita de leer, el acta deberá ser protocolizada. ¿Será ese otro instrumento público? Sí, acta de protocolización. ¿Se recuerda que dentro que mencionamos los 7, mencionamos acta de protocolización? Pero es el artículo el que está diciendo, perdón, que está regulando, está obligando al notario a que protocolice el acta. Porque los colegas que le dijeron, autoricen nuestro matrimonio o nos queremos casar, eso le dijeron. Pero es el artículo 101 el que regula que es acta. ¿Qué hago con el acta notarial de matrimonio? El artículo 101 regula que debe protocolizarse. Ese es otro instrumento. Ese es un instrumento público que está dentro de la nómina de los 7 que citamos que el notario puede autorizar. Sí, Vinicio, le escucho. Buenas tardes. Después de eso hay que dar aviso al RENAP, ¿verdad? Ah, bueno, pues eso ya es aparte. Eso ya es aparte. Ya el aviso ya es totalmente diferente. Ahorita estamos viendo la actuación del notario por disposición de la ley. Esa ya es una obligación del notario. Esa ya no es actuación por disposición de la ley. Esa es una obligación como consecuencia de haber autorizado un matrimonio. Protocolice o no protocolice, porque si se dieron cuenta, el artículo no menciona en cuántos días tengo que protocolizar el acta. No lo regula. Y vamos a tratarlo cuando veamos el acta de matrimonio el próximo semestre. Pero, si el notario no lo protocoliza, o no lo protocoliza inmediatamente porque no hay un plazo para hacerlo. Sin embargo, para remitir el aviso, que es una obligación posterior de haber autorizado el acta notarial de matrimonio, sí hay un plazo. En la Ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento, ahí se regula el plazo que tiene el notario para remitir el aviso. Pero esa es una obligación. Bien, ahorita como estamos en el principio de derogación, el principio de derogación tiene 2 fases, 2 etapas. Uno a requerimiento de parte, cuando las personas llegan y le piden al notario su actuación, y otro por disposición de la ley. Ninguna persona llega, sino que hay un artículo que le obliga al notario a autorizar un instrumento público. ¿Alguien tiene su código de comercio? Leslie, véame el 480 del Código de Comercio, Leslie, por favor.
480, licenciado. Sí, por favor. Artículo 480. Requisitos. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente, número 1, la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Número 2, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Número 3, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Número 4, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Número 5, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Número 6, el notario protocolizará dicha acta. Bien, la firma del funcionario autorizante. ¿Ve cómo menciona el notario? Funcionario autorizante, le da esa categoría de funcionario, pero nos interesa el último, creo que es el numeral 6. El acta deberá protocolizarla. Yo comprendo que no están recibiendo mercantil por el momento, pero me imagino que algunos son contadores o tienen algún conocimiento de mercantil. Vamos a ver. Sí, Vivian. Disculpe, Lic, no oí qué artículo había dicho del Código de Comercio. 480. Gracias. Entonces, les decía, títulos de crédito. Bueno, ya lo verán ustedes en su curso de Derecho Mercantil, pero pongamos, por ejemplo, una letra de cambio, una factura cambiaria, un cheque, pues veamos, un pagaré, son títulos de crédito. La persona llega con el notario y le dice, mire, no me quieren pagar o no me quieren aceptar, en caso de la letra de cambio que es para pago, para aceptación, no me quieren pagar. Fui al banco y no me lo pagaron. El cheque. ¿Qué hace el notario? El notario va al banco, llega a la ventanilla del cajero pagador y le pone a la vista al cajero pagador el cheque. El cajero pagador le dice, mire, no se lo pago porque ya la firma no corresponde, no tiene fondos, cancelaron la cuenta, 22 pretextos o justificaciones para no hacer efectivo el valor del cheque. ¿Qué hace el notario? El notario va a autorizar un acta notarial que se llama acta notarial de protesto. Entonces la persona llegó, ¿para qué? Para que el notario protestara el título. A eso llegó la persona. Ahí está actuando a requerimiento de parte. ¿Qué hago con el acta de protesto? Ya tengo el acta de protesto, ¿qué hago con esa acta? El artículo 480 en el numeral 6, el acta deberá protocolizarla. Ahí está otro instrumento. Ahí está otro instrumento de los que mencionamos, acta de protocolación o instrumento de protocolación, que el notario tiene que autorizar porque ese artículo en el numeral 6 le exige que lo protocolice. Ahí está actuando por disposición de la ley. No sé si con esos ejemplos queda claro. Cuando el notario actúa por disposición. Sí, Ashley. Licenciado, disculpe, ¿cuáles dijo que eran las 2 etapas del principio de rogación? La etapa de requerimiento de parte y la otra es por disposición de la ley. Son las dos formas de cómo actúa el notario. Por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Gracias. Bueno, muy bien. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya estamos casi en el tiempo. Bueno, la otra sección no logramos introducirnos a los principios. Creo que lo vamos a dejar ahí y el día viernes continuamos en forma virtual. Que tengan muy buena tarde. Me alegra saludarles. Gracias, licenciado.